Aprende a mantener la calma ante la contingencia sanitaria. ¿Qué es el coronavirus? Afecta a las vías respiratorias y aunque normalmente causa una enfermedad moderada, puede ocasionar neumonía grave con consecuencias fatales. No dudes en consultar a tu médico. SEUNI te informa. Los temas de interés que despiertan las inquietudes de la comunidad. La polémica ante las circunstancias actuales que envuelven nuestro entorno. La opinión y el debate de nuestra mesa de investigación en compañía de nuestros especialistas. Contenido actual y de vanguardia. Somos una propuesta fresca y dinámica que despierta conciencias. Nómadas. Buscando respuestas. Toño, haz el favor de presentar al invitado de este día con el que vamos a platicar cosas bien interesantes, como ya les dijimos hace un momento. Así es, pues nos acompaña Javier Castellanos, presidente de la Asociación Civil Dignificación Ciudadana. Javier Castellanos, bienvenido. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todo el auditorio de SEUNI. Pues una vez más, con muchas ganas de estar con todos ustedes en esta excelente institución que nos ha cobijado y nos ha dado muchas facilidades para poder colaborar en muchas actividades. Muchas gracias por la invitación. 2020 nos recibió con una palabra nueva en el vocabulario. Todo el mundo ya pronuncia. Coronavirus, ¿no? Todo el mundo, a partir de enero todo el mundo. Es la palabra coronavirus vino a apropiarse del lenguaje, no solamente en México, sino en el mundo. Hoy en día estamos a la mitad, o no sé si todavía falte para la mitad de esta pandemia, ¿no? Que ya es una pandemia. Hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Que no se cree todo, que no se crea todo lo que hay en redes sociales, que se base en el conocimiento de los que saben, en las instituciones de salud, la Organización Mundial de la Salud, que no hagamos caso de los chismosos que luego nos encontramos en las redes sociales, en el Facebook, donde todo el mundo es especialista y analista y opina y dice, etcétera. Eso creo que ya quedó muy claro, ¿no, Toño? Ahora creo que se trata de abordar con Javier esta otra parte, de que más allá del virus, sino todo lo que ha generado. Los efectos, ¿no? Los efectos, las aristas, sobre todo en materia política y cómo impacta en materia social, cómo ha ido reaccionando la sociedad. Y la pregunta inicial es, ¿en serio es para tanto? Mitos y realidades sobre el COVID-19. Mito. Debo creer en internet todo lo que leo sobre el coronavirus, porque lo que se publica está debidamente chequeado y es imparcial. Realidad. La desinformación y el racismo son más peligrosos que cualquier virus. Busca información basada en hechos, no en ideologías. Preocupados por ti. SEUNI. Ok, pues como ya lo comentabas, Alejandro, Toño, pues sin lugar a dudas es un tema un tanto complicado, es un tanto complejo porque es parte de este año como medio bizarro, random, que hemos estado viviendo en el 2020, ¿no? Súper complicado, con muchos cambios, no nada más de tipo social, sino también en la forma en la que los gobiernos hoy están actuando en todos los ámbitos, federal, estatal y municipal. Y pues, por si fuera poco, la cerecita del pastel en este arranque vertiginoso del 2020, pues iniciamos con este nuevo concepto, esta nueva palabra que ha generado muchas crisis a nivel mundial, pues el tema del coronavirus. Si es para tanto, yo diría que sí, tiene muchos elementos que hay que analizar y que como ciudadanos, ustedes como medios, como universidades, como políticos, como asociaciones, creo que debemos ser muy conscientes, objetivos y al mismo tiempo también estar permanentemente informándonos, porque creo que además del virus del COVID-19, además hoy vivimos también con el virus de la desinformación. Así es. Y para la vacuna es mucho más compleja porque obliga a todos los grupos, a las instituciones, a los académicos, a los periodistas y demás, pues realmente a meternos un poquito a estudiar y analizar un poco el asunto. Claro, tampoco es que todos salgamos a decir hoy que somos epidemiólogos, porque pues no tenemos el perfil, pero sí tratar de ser lo más conscientes de las causas que implica dentro de la sociedad y que yo creo
que en esta etapa en la que vamos a entrar como país a partir del día de hoy, pues yo creo que vamos a vivir una etapa como ciudadanos, como mexicanos, que puede sonar un poco romántico, pero creo que por ahí debemos ir analizando, es que debemos sacar lo mejor de nosotros mismos, en el sentido de no desinformarnos, cumplir cabalmente con las indicaciones de la Secretaría de Salud y sobre todo tener las fuentes de información reales, ¿no? El Facebook, el Twitter, el Instagram, hay un montón de gente que en uno de los temas políticos también, incluso la misma oposición, ¿no? Grupos le sacan cierto juego político y que eso genera todavía una incertidumbre mucho más complicada. Entonces creo que sí es para tanto o no, dependiendo la forma en la que lo podamos ir abordando. Recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. SEUNI te recomienda: lava tus manos con agua y jabón o desinféctate con alcohol. Al toser o estornudar, cubre tu boca con el brazo flexionado. Evita el contacto con personas que estornudan o tosen. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Evita saludar de beso o mano. Evita aglomeraciones en lugares cerrados. Evita tocar superficies que puedan estar contaminados. Consume alimentos bien cocinados. Recuerda, mantente informado y evita el pánico. Con información de la Organización Mundial de la Salud. Sé unidos con tu salud. Hay muchas corrientes que han salido, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que la Organización Panamericana de la Salud considera de 150 a 180 muertes diarias por fumar o muertes a causa del tabaco, ¿no? ¿Por qué darle tanta importancia a un tema como este cuando en comparación sus cifras pues son menores? Esa es una de las opiniones que ha surgido. ¿Qué opinas al respecto? Déjame colgarme del comentario de Toño, Javier, porque por otro lado está la gente, y hace rato mientras llegabas veíamos algunos videos ahí, ¿no? Y yo antes de que llegara Toño estaba viendo otros videos. Hemos visto gente que está en real pánico, hay gente muy reacia, que no cree. Que es complot o que es ciencia ficción, ¿no? Sí, los reptilianos y el complot, una teoría conspiratoria. Cortina de humo y bla, 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 ¿no? Y que las fuerzas económicas. Sí o no, la verdad es que son temas que no manejamos. ¿Qué es lo que sí podemos manejar? Y por otro lado, ¿cómo ves esta polarización, complementando la pregunta de Toño, esta polarización de gente que dice no es cierto o de gente que dice no, sí es cierto, incluso yo conozco o yo tengo el virus, ¿no? O sea, vecinos, amigos. Sí, socialmente, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, creo que eso tiene que llevarnos a analizar el tema del problema de esta pandemia que estamos viviendo, que es el COVID-19, y yo creo que podríamos analizarla entrando en materia bajo tres formas importantes. Uno, el tema específicamente social, cómo afecta este virus y las consecuencias de manera social. Y creo que empezando por esa rama o esa arista podríamos pensar que creo que hoy socialmente ahora somos dos tipos de personas. Los que estamos conscientes de que es una enfermedad, porque hay muertos, es real, o sea, no creo que Italia, España, todos los países, pues por una invención o una creencia van a cerrar fronteras, las crisis económicas, pues por una mera invención. Claro, los mercados que llevan caídos desde hace un mes. Exactamente, y que yo creo que a México en los próximos 2 meses vamos a sentir esos embates económicos, que sería otra de las partes del problema. El tema social es que hay dos tipos de personas a lo que yo puedo ver. Una, los que estamos asumiendo que hay un problema de salud pública y que en ese sentido estamos tomando las medidas conscientes. Mitos y realidades sobre el COVID-19. Mito. Tenemos que entrar en pánico, culpar a China por la emergencia y discriminar a todos los asiáticos. Realidad. El pánico y la histeria reinante están basados en el racismo y la xenofobia, no en evidencia científica. Nada justifica la discriminación. Preocupados por ti. SEUNI. Digamos, hay un pánico legítimo, pero por otro lado hay un pánico exacerbado derivado de todo este tipo de cuestiones ideológicas, teóricas
incluso hasta políticas, ¿no? Decir, no, es que es culpa de los neoliberales que esto esté pasando porque le están pegando a la cuarta transformación. O por otro lado, no, es que son los chinos, Estados Unidos, Rusia, que están pensando en una reorganización de mercados a nivel internacional y demás. Oye, al final, perdón, como sea, eso genera otro tipo de pánico distinto de la sociedad y eso polariza. Porque los que están comprometidos en un sentido legítimo por cuidarse pueden sufrir los embates de las personas que no importa, no pasa nada, no es cierto, es mentira, es político, bla, bla. Y entonces esa polarización ahí está. Yo creo que estos momentos nos deben ayudar a nosotros como sociedad para entender que todos debemos estar unidos en este sentido. Porque a pesar de que a México no ha tenido tantos muertos como el caso de Italia, por ejemplo, de España, de Francia, del mismo China donde se originó, al final sí también somos un gran número de poblaciones con estados súper grandes, con capitales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Somos muchas personas y que también por ahí podríamos nosotros tener consecuencias complicadas si no asumimos eso. Creo que hay una ventaja ahí que socialmente nos debe permitir cierta unidad. Por un lado es que México entró después, ¿no? Primero inició Asia, fue bajando Europa y va llegando. Entonces, digamos que ya tenemos una experiencia. Entonces, lo que ellos ya hicieron, nosotros creo que deberíamos hacerlo, considerando varios elementos, tanto económicos, políticos y sociales. Porque no es lo mismo la forma en la que el Estado reacciona en México bajo ciertas políticas que puedan satisfacer cuestiones de seguridad social, como lo que está haciendo Macron o lo que hizo Trudeau, lo que hizo Thatcher, ¿no? O sea, hay ciertos elementos que nos ponen, pero ya hay una experiencia. Y eso nos debe a nosotros como humanos ciudadanos, pues tratar de tener cierta objetividad al respecto y no caer en errores de ese tipo, porque si no, sí nos vamos a polarizar. No, y para el gobierno esa debería ser también la lógica de reacción. Claro. Porque además hay muchas, y yo he platicado con algunas de las personas y he visto en medios digitales que dicen, ya bajó el precio de la gasolina. ¿No te diste cuenta que es una acción y resultado y producto de la cuarta transformación cuando es consecuencia pues de todo esto, ¿no? O sea, hay personas que todavía atribuyen consecuencias que pueden ser en alguna medida positivas a acciones del gobierno. O sea, no hay información al respecto o no se informan de que pues es consecuencia de todo este impacto económico mundial derivado de esta pandemia. Yo creo que aquí hay un tema que también se ha salido un poco de control y digo, tratando de ser lo más objetivo posible, se ha salido un poco de control también el discurso del propio presidente de la República. Es decir, por un lado ha concesionado todas las decisiones de este asunto a Gatell, el subsecretario de Salud, que es una persona que tiene el perfil adecuado, es un epidemiólogo, le ha dejado a él la responsabilidad por encima del secretario de que tome las decisiones y que él sea además el que las comunique. Para eso se crearon las llamadas nocturneras ahora, ¿no? Donde le da un espacio para que la ciencia, la objetividad y el raciocinio institucional permita que las personas conozcan de viva voz qué es lo que está sucediendo. Y además creo que eso es algo acertado de parte del gobierno federal, porque realmente es un perfil adecuado para eso. Creo que las medidas se están tomando de manera adecuada, en los tiempos correctos, pero también es lamentable que este mismo personaje, Gatell, el subsecretario de Salud, en las noches sea uno y en las mañanas sea otro. Y en las mañanas pareciera ser que hay una crisis de congruencia entre lo que se está manejando. Por un lado, en la noche dice todos los elementos correctos que debe decir un secretario y tratar de manejar la información lo más uniforme posible para evitar este tipo de desfases y de cuestiones de que es por otras variables que no tienen nada que ver. Y por otro lado, en la mañana sale y dice, bueno, es que Andrés Manuel nunca se va a contagiar porque él es una fuerza moral. Sí. Y también hay incongruencia cuando el propio presidente en la mañanera o le delega a Gatell con su perfil destacado las decisiones de esto, que yo insisto, eso es correcto, eso está bien, porque se han tomado las medidas adecuadas, pero en la mañana Andrés Manuel dice, no, es que yo tengo mis detente. Tips prácticos para cuidarnos del COVID-19. Lávate bien las manos y con frecuencia, y evita tocarte la boca.
la nariz o los ojos. Son medidas que ayudan a evitar menos infecciones, como la gripe, y también funcionan con el COVID-19. Como medida óptima, te recomendamos frotar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar y has viajado a alguna zona en la que se haya notificado la presencia del COVID-19, o si has tenido algún contacto cercano con alguien que haya viajado desde esas zonas, coméntalo con tu médico. En caso de ser necesario, utiliza un cubrebocas. Los cubrebocas pueden prevenir que contagies a otras personas. La higiene es fundamental. No olvides estar alerta ante los avisos oficiales. Así que ya lo sabes, en CEUNI nos preocupamos por tu bienestar. Oye, pero ¿tú no crees que vamos tarde? Hoy no vamos tarde en cuanto a reacción. Lo que se sabe de esto, digamos, científicamente, lo hemos revisado en varias revistas, Forbes, Milenio, en varios periódicos importantes, la misma OMS, etcétera, es que el proceso de desarrollo del propio virus tiene aproximadamente 20 días, 22 días por ahí. Entonces, 20, 21, 22 de este mes, que estamos hoy ya 21, en estos días es cuando realmente podríamos saber cuántos brotes realmente existen. Para eso es la cuarentena que se viene, porque eso permitirá saber y evitar que la etapa 2 en la que estamos, que es la de infestación, que en estos 20 primeros días de los 20 explote los casos ya efectivos, porque ahorita tenemos 448 sospechosos en la República. Uh-huh. En estos días deberán saber si sí o si no, que es el periodo que tiene el virus para detonar. Uh-huh. Entonces, la cuarentena es para evitar que si detonan, se propague y sea imposible. Porque ahí vendría otro asunto, además de los errores de comunicación del propio presidente, porque parece que él no le interesa, digamos, el tema, lo minimiza como... Uh-huh. Parece que cuando a Andrés Manuel le sacan un tema que le mueve su propia agenda, explota y no le gusta. Sí, no le gustó el tema del paro de los estudiantes, no le gusta y minimizó el tema de las mujeres, y hoy dice no pasa nada, hay que ser morales, hay que combatir a la corrupción y eso va a evitar que te pase, ¿no? Entonces son cosas absurdas cuando tienes un subsecretario con el perfil adecuado que dice otra cosa. Entonces imagínate eso socialmente traducido, es como cuando estás en casa, ¿no? Vas con tu papá y le dices, oye papá, ¿me das chance de ir a una fiesta? Te dice, no. Vas con tu mamá, sí, mijito, vete. Sí, es como, o sea, mandas un doble discurso que no genera la certeza adecuada para ello. Oye, Javier, con esto que me estás diciendo, que estás comentando, sí. Mucha gente coincide contigo en esta percepción de la autoridad, y cuando llega el momento de tomar medidas estrictas, medidas mucho más estrictas, porque de momento estamos viendo a la gente como muy laxa, no vamos a esperar. Hay gente que está de acuerdo contigo y dice sí, se están tomando las medidas adecuadas. Hay gente que dice no, porque por ejemplo, Italia se confió y miren, ¿no? En cambio, Rusia así cerró fronteras y así tomó medidas y miren, ¿no? Y México, ¿por qué no ha cerrado fronteras? Y México, ¿por qué no estamos en cuarentena? Y la autoridad dice por esto y esto no es momento, todo a su tiempo, etcétera. Cuando llegues, para empezar, ¿no? Hay gente que opina diferente, sí, por ¿no? supuesto. Y por otro lado, ¿qué tanto cuando llegue el momento de tomar medidas extremas, pues la gente va a tener la confianza o la credibilidad en la autoridad para hacerle caso, ¿no? Cuando realmente a lo mejor sí haga falta. Exactamente. Yo creo que aquí hay un tema que lo que yo le llamaría un tema de balance, de ser lo más ecuánime posible. Sin duda la actividad de gobernar, y sobre todo un país como México, con una sociedad tan diversa, con condiciones económicas, sociales, pues muy complejas y muy hiperdiferenciadas, ¿no? Cada vez es más difícil la capacidad de gobierno. Creo que también ese discurso que comentas, Alex, es que yo lamento un tanto lo que pasa con muchas de las oposiciones en el país. Si bien es cierto, hoy Andrés Manuel tiene un gran reto de equilibrios, de ser ecuánime, porque al final él no puede perder políticamente la fuerza que lo mantiene, que es la base social. Por eso él sigue haciendo mitin, y por eso saca a sus detentes, y por eso dice que hay que ser sí, son morales, mensajes dirigidos a ese exactamente, sector. Porque estás en una situación tan complicada donde Andrés Manuel, en procesos electorales que ya se vienen, no puede perder su fuerza ahí, pero al mismo tiempo también no ha logrado cómo unificar esa fuerza política con el ejercicio de gobernar.
Entonces yo creo que esa es la gran disparidad. Y agrégale a eso el gran número de opositores que tiene, tanto de partidos políticos, de liderazgos, etcétera, de medios de comunicación y demás. Creo que esas oposiciones han criticado mucho que las medidas no se están tomando de manera adecuada. Sin embargo, yo creo que eso está también equivocado. Digo, hay que ser lo más objetivos posible. Creo que las medidas se van tomando bien. Y la oposición también critica esas medidas porque dice, Rusia cerró, Canadá ya cerró, Francia ya cerró, pero también hay que ser realistas. El tema de una pandemia como la estamos viviendo ahora es que eso va a generar otro tipo de cuestiones que nuestro país de repente, si no somos lo suficientemente cuidadosos, no vamos a tener los resultados esperados. ¿Y a qué voy con esto? Trudeau dijo que el propio Estado económicamente ha destinado una gran cantidad de dinero para cubrir las nóminas de las pequeñas empresas, para que las personas que tengan que pagar facturas y no tengan dinero, el gobierno les va a financiar ese asunto. Digamos, eso es posible en países con economías un poco más consolidadas. Si la oposición y los grupos hoy decimos, es que no se están tomando, hay que cerrar todo, bla, bla, estaríamos entrando en un caos ilegítimo, porque además del caos derivado del virus, en un mes y medio, 2 meses, vamos a tener otro tipo de crisis muchísimo más compleja, que es una crisis económica y que la vamos a vivir sin lugar a dudas. Es decir, el cierre de esta cuarentena va a implicar que muchos negocios, porque no tenemos las condiciones económicas de otros países, totalmente cierren. Mitos y realidades sobre el COVID-19. Mito. El COVID-19 es el virus más peligroso que existe. Realidad. La gripe común mata 60 veces más gente por año que el COVID-19. Preocupados por ti. SEUNI. En otros países, los sistemas de salud, que es otro de los temas que a mí más me preocupa, no vamos a tener la capacidad del gobierno para satisfacer las necesidades de medicamentos y atención hospitalaria. Es decir, estamos en una crisis que también no es decir, ya cierren todo, porque México no tiene las condiciones de un Estado económicamente sólido, ¿no? Oye, estaba viendo apenas a alguien que decía, aprendan a los italianos, ellos sí cantan en las ventanas y sacan sus instrumentos. Y decía otro, sí, imbécil, pero es que ellos tienen la tranquilidad de poder estar en su casa porque su sistema económico y su fortaleza económica es diferente que aquí. Y aquí, ni modo que salgamos, decía mucha gente, no, yo no voy a salir a la ventana porque realmente voy a perder, ¿cómo voy a comer? La renta, la luz, el gasto. Sí. No, o sea, yo creo que, y además, a ver, el 60% del Producto Interno Bruto de México se deriva de las pequeñas y medianas empresas, si no es que hasta un poco más. Y además de las del 60% o del 50%, para hacerlo más, digamos, lo más amigable posible, de las personas que tenemos un trabajo, de ese 100% de los que trabajamos, el 60% de esos que trabajan lo hacen en la informalidad. La informalidad por lo regular son negocios que viven día con día, de que lleguen a tu restaurante, o de que compren en la calle, no sé, no, o sea, son muchos tipos de negocios, igual que las pymes, que viven de lo cotidiano, del día a día. Y si no tienes un Estado sólido, imagínate hacer un llamado a cerrar todo, no aguantaríamos, o sea, económicamente. Pero también si se esparce, digamos, ese virus y se da un contagio masivo, tampoco hay el sistema de salud para poder soportarlo. Que eso yo creo que es lo más alarmante. Mira, en China diario mueren aproximadamente 28,000 personas por otro tipo de cuestiones. 28,000 personas diario. Entonces el coronavirus realmente no modificó la tasa de mortalidad en China. Lo que sí me preocupa a mí es hablar en otro de las aristas, la capacidad de gobierno. Es decir, ¿qué va a pasar si de repente nosotros como ciudadanos no cumplimos con las medidas específicas, no nos cuidamos, no nos pusimos gel, no tratamos de estar lo más guardados posibles en casa, etcétera, etcétera, y esto se contagia? Imagínate qué va a pasar cuando tienes un sistema como el INSABI, que ha estado empezó mal, nació mal, se va a quedar mal y no ha logrado satisfacer las necesidades en términos de medicamento y de atención como sí lo tiene el Seguro Popular. Pero ¿qué va a pasar si de repente en la mesa, los tres, nos da y de repente tenemos que ir al mismo hospital y en el hospital van a decir solamente le vamos a dar a Alex?
Mi pregunta, que eso impactaría de tipo social, incluso hasta antropológicamente los conceptos de justicia, yo diría, ¿cuál es el concepto por el cual sí Alex y yo no? ¿Y por qué Toño no? ¿Y por qué Toño? Imagínate que llegáramos socialmente a ese punto. Eso... No, y lo que puede desatar, además. Exactamente, eso sería todavía algo súper complicado de poder atender, porque ahí sería la ley del más fuerte en una jungla, donde hay instituciones débiles que no hay capacidad de gobierno para atender, porque además ningún país lo tiene, Ningún país lo tiene. Digo, China, pese a los esfuerzos que hizo en Wuhan cuando construyó un hospital en 10 días, eso le demostró al mundo que sí se puede, ¿no? Pero también no les alcanzaba, y imagínate aquí, con los hospitales que tenemos, que todos los conocemos, de repente llegas y no hay lo suficiente como para todos. Entonces, de hecho, yo diría que la argumentación por el que se llama a la cuarentena es más para por eso. Para evitar eso, exactamente. Es para evitarlo, porque ahora también hay que ser conscientes. El virus tiene ciertas características que afectan en mayor medida a un tipo de personas. El 80% de los mexicanos lo vamos a tener. Es mucho. El 80%. El problema es que a lo mejor si Alex es sano, hace ejercicio y demás, el virus tiende a desaparecer porque el sistema inmunológico es capaz de evitarlo, que florezca o se desarrolle. Por eso todos los medios y todas las informaciones al respecto dicen, tengan cuidado con las personas, sobre todo de la tercera edad, porque su sistema inmune es ya mucho más dañado, de repente pues ya tengan enfermedades crónicas. Por eso, a ver, el tema es, si queremos evitar llegar a esos pasos, es que socialmente aceptemos que debemos estar lo más prudente, estar en casa, tomar en causa las medidas y tratar de atender esta realidad que nos está pasando para evitar contingencias todavía mucho más. Mitos y realidades sobre el COVID-19. Mito. Si me diagnostican coronavirus, es una sentencia a muerte. Realidad. Solo el 2% de los casos reportados resultaron mortales, y la mayoría de ellos estaban asociados a un sistema inmunológico débil. Preocupados por ti. Se uní. Hay una especie ahí de egoísmo, en el sentido de que pues estamos pensando en que, bueno, pues hay gente que puede decir, yo estoy joven, estoy sano, hago ejercicio, no me va a pasar nada, a lo mejor una calenturita y con paracetamol se me va a quitar, pero realmente todo este movimiento, todas estas cosas, todas estas medidas más bien van enfocadas a nuestros grupos vulnerables, donde cada quien en nuestras casas cerca tenemos alguien de la tercera edad, algún familiar asmático, algún familiar que va saliendo o está convaleciente de cáncer, o algún problema respiratorio, hipertenso. Para ellos es este asunto, ¿no? Exactamente. Pero mucha gente lo minimiza tal vez porque no está directamente relacionado con el riesgo, ¿no? Exactamente, y eso también lleva a analizar el problema de otra forma. Creo que el tema del discurso que está manejando, las políticas de seguridad en materia de salud para este tipo de ejercicios que estamos viviendo en el país, creo que también han tenido cierto sesgo de discriminación. Es decir, no nos han dicho cómo atender y cómo comportarnos con otras personas con características o capacidades diferentes, y creo que eso también es un punto que hace la diferencia entre un gran país y un país todavía como el nuestro que va empujando todavía, ¿no? Creo que por eso insistí, por eso comenté al inicio del tema y lo vuelvo a reiterar, es que en esta etapa debemos nosotros como mexicanos sacar lo mejor de nosotros mismos y tratar de pensar que no va a ser el gobierno, no va a ser Estados Unidos, no va a ser el dólar, no va a nada quien nos va a nosotros a cuidar. Tenemos que aprender a vivir en sociedad y ser lo más solidarios, pensar en economías solidarias también, un enfoque más ciudadano. Por ejemplo, hay muchos negocios que venden comida, que son restaurantes pequeños y que dicen, es que yo no puedo cerrar, pero también entiendo que no te voy a generar condiciones donde te puedas contagiar. Entonces, pídeme la comida y te la llevo. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas creo que nosotros debemos asumirlas como una verdad y comprometernos con eso. Y eso es ser solidarios entre nosotros. Claro. Nadie más va a hacerlo, ¿eh? O sea, a los sistemas hospitalarios, a la cuestión de salud específicamente en México, no le alcanza. Y tampoco te va a alcanzar con que seas una fuerza moral y que saques tus estampitas, tampoco te va a alcanzar. Mitos y realidades sobre el COVID-19.
Mito. Tengo que comprarme un traje especial y una máscara antigas para estar seguro. Realidad. Lavarse las manos y estornudar en el codo son las prácticas más seguras. Preocupados por ti. SEUNI. Toño, recta final. Sí, bueno, quería preguntarte qué mensaje tienes para todas aquellas personas que justamente viven de un negocio, un pequeño negocio, que están muy desinformadas, y aquellas personas que, derivado del caos que se generó o por esta desinformación también, se dedican a comprar de más también en las tiendas, ¿no? El que se lleva Oye, ese asunto cientos de papeles de rollo de baño. ¿Eso qué? O sea, genial ese asunto. Si el coronavirus te diera una diarrea intensa, te la compro. Sí. Pero yo no he visto en ningún momento. Es que eso es un efecto social también. Sí, por supuesto. Porque si está comprando él 10, yo ¿por qué no puedo comprar 15, no? Exactamente. O sea, no hay razón. Yo creo que, miren, yo creería, ¿qué quisiera comentarle a la gente? Una, compre lo necesario para estar tranquilo en esta etapa que vamos a entrar de cuarentena. Sea lo más prudente también, porque también no tiene sentido comprar tantísimo papel de baño, porque eso no ayuda en más o menor medida. Al contrario, mandas un mensaje social que se va replicando de caos generalizado, por un lado. Por otro lado, al tema de las personas que tienen un negocio y que en estas situaciones puede ser compleja, yo creo que hoy es también un momento importante, por eso insisto en sacar lo mejor de nosotros. Creo que en esta etapa, muchos de los negocios que tal vez no le apostaban al tema tecnológico, de redes sociales, de venta por internet, creo que hoy tienen que voltear y tomar medidas al respecto. Decir, ¿sabes qué? Pues no me gusta, pero pídeme algo y te lo llevo, o busco mecanismos distintos a través de las plataformas que hoy tenemos y que además son grandiosas, que puedan ellos también incursionar en otro tipo. Creo que a las crisis hay que verlas como áreas de oportunidad para encontrar alternativas distintas para el desarrollo, y en ese sentido poder buscar cómo solucionar estos problemas económicos que se les vienen a ellos. Y socialmente, pues, si ves una noticia, porque, híjole, no sé si ya les llegaron miles de cadenas en igual. Sí, claro. Que vean esto, ya pasó esto, Audio, y que no sé qué, etcétera. Eso no hay que hacerle caso. Mejor métase a las páginas de la OMS, métase a las páginas de la Secretaría. Incluso en Twitter, en todas las páginas te están informando, pero con información lo más acercada a la realidad posible. Y por otro lado también, por las personas que profesamos algún tipo de religión, sí ser lo más prudentes también, porque hay que ser conscientes de que es una parte espiritual estar bien, pero también hay cosas objetivas, científicas, que requieren otro tipo de atención. Platicaba con Toño hace rato, no sabemos estar en nuestras casas. Así es. No sabemos qué hacer con las personas que tenemos junto, ¿no? Entonces la gente se vuelca a las redes sociales a publicar cualquier cantidad de estupidez, sí. ¿no? Porque la gente, en mi casa, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo interactúo? Estamos tan acostumbrados al ¿quién eres, no? Estamos tan acostumbrados a las redes sociales, a ese tipo de tratos, a ese tipo de convivios, a ese tipo de amigos, ¿no? Exactamente. Estoy entrecomillando amigos, que cuando realmente tenemos a seres humanos, familiares, de cerca, no sabemos qué hacer. Sí, y yo creo que la crisis es buena. No sé si ya vieron lo que está pasando en Venecia, por ejemplo. Sí. Como cerraron el turismo. Sí. O sea, otra vez, como las que hay un especies respiro. animales regresando. Las ciudades sin smog. Estar en casa nos permitiría, yo creería, dos cosas. Uno, el tema personal de introspección, ver qué estamos haciendo, hacia dónde tenemos que ir. Si tenemos algún proyecto, pues repensarlo, ¿no? Reencontrarnos con nosotros mismos. Puede sonar cursi, pero creo que a lo mejor esto también es algo para que demostremos qué tan grande como país somos nosotros. Y no es culpa del presidente, ni del gobernador, ni es culpa de nosotros. Qué tanto nosotros estamos dispuestos a congeniar en casa, hacer actividades al aire libre, buscar otro tipo de alternativas, y a lo mejor pensarlo es tal vez filosóficamente, que esto sea un llamado de la propia tierra, decir, a ver, listo, un respiro, bájenle todos, ¿no? Y puede ser que por ahí, ¿no? O sea, también la crisis genera cosas positivas. Yo soy Blanca Ligia Franco de Martínez, aunque ya no soy de nadie. Solterita y con gemelos. En el mundo de la farándula, yo soy doña anciana decrépita. Hoy me tomé el canal de La Puya para hacer periodismo nato de ancianato. Vengo a hablarles del COVID-19, es del coronavirus, el dolor de cabeza del mundo entero. Tiene a los chinos de las chinas encerrados en sus casas, los supermercados vacíos, el dólar
carísimo, carísimo. Y ya le hicieron hasta una champeta. ¿Cómo les parece, ah? Usa tu tapaboca, lávate bien las manos. Esto no cuento chino, óigalo usted, mi hermano. En fin, este es el tema del momento. Se ha dicho de todo y tenemos miedo. Pero pongámonos serios. Aquí les traigo estos tips para que sepan qué tienen que hacer para cuidarnos a nosotros los viejos. Arranquemos con los tips. El primero, mejor de lejitos. Ya sabemos que nos aman, pero es mejor dejar los besitos y los abrazos para después. Segundo, protegerse en ustedes es protegernos a nosotros. Si están enfermos de gripa, es mejor que no visiten los abuelos. Pero cambien la visita por unas llamaditas para que no nos sintamos tan solitos. Tercero, muestren la berraca información. Hablen con nosotros para saber los cuidados que tenemos que tener. No nos dejen por allá arrumados como si fuéramos unos trastos viejos. Así yo puedo convencer a mis amigas de Anolaima que se laven las manos o que consulten a un médico si se sienten muy mal. Cuarto, no todos llegan a los 80 años tan bellos y tan sanos como yo. Así que si sus abuelos dependen de usted, cuídenlos. Y cuando los cuiden, usen siempre tapabocas. Recuerden, solo cuando tengan que cuidarnos a nosotros o a algún enfermo. No abusen del tapabocas. Y eso sí, lávense las manos antes y después de estar con nosotros. Quinto, lo mejor es que evitemos sitios con mucha gente. Como Dios está en todas partes, es mejor que veamos la misa por televisión y que sean los nietos los que hagan las filas en los bancos. Sexto, es muy importante que mantengan muy limpia la casa, sobre todo en esos lugares donde hayan tosido y hayan estornudado. Séptimo, todos debemos evitar hospitales y centros de salud, especialmente urgencias. Ay, no. A menos que tengamos síntomas muy fuertes o no sea posible que el médico visite las casas. Octavo, tienen que estar pendientes de los signos de alarma. Si nos da fiebre y no se quita con pañitos de agua fría, si tenemos dificultades respiratorias o alteración del estado de conciencia que nos hagan sentir como mareados o desorientados. Es importantísimo que corran a buscar un profesional. Noveno, este es el momento para estar más atentos que nunca. Ponerle cuidado a nuestras enfermedades. Hipertensión y la diabetes pueden ser agravantes con este virus. Por eso es importantísimo mantenerlas controladas. Ayúdanos, por favor, a que no se nos olviden las pastillas. Décimo, aunque hay mucha información que nos hace entrar en pánico, es importante que guardemos la calma, tranquilos. Enfoquen todos los esfuerzos a cuidar de nosotros, los abuelos, que somos los que realmente estamos en riesgo. Y no se olviden de los consejos de la abuela, porque siempre las abuelas tenemos la razón. Los mayores mandamos. Felicidades, bendiciones para todos y que el coronavirus no les llegue a ninguno. ¡Chao, mis amores! La Puya fue escrito por Natalia Pedraza Bravo, periodista de la sección Vivir del Espectador y producido por el equipo de La Puya, Ecuador. La champeta del coronavirus es del cantautor y productor José Queset Primera y los arreglos musicales de Jor Andrés en el beat. Nos vamos, Toño. Mi querido muchas Alex. gracias. Javier Castellanos, muchas gracias por tu aportación y por Muchas tu gracias, visita, Alex. porque el chiste de este podcast era hablar del coronavirus, pero desde la otra parte, el otro lado de la moneda del que poco se habla, ¿no? Entonces creo que hoy ha sido bastante ilustrativo y bastante mucha aportación lo que nos has traído. Te agradecemos mucho. Y concluimos con que sí es para tanto. Sí es para tanto. Ahí está. Sí Vámonos. es para tanto. Gracias. Fuga. Gracias. Placer. COVID-19. Aprende a diferenciar los síntomas para que no entres en pánico. Gripe, fiebre, tos, moco, estornudos, vómito, diarrea, cuerpo cortado. Resfriado, tos, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, malestar de garganta. COVID-19.
fiebre, tos, dificultad para respirar, flema amarilla o verdosa, cansancio o debilidad y principios de neumonía. Mantente alerta ante los avisos oficiales. Sigue las indicaciones que los ministerios de salud recomiendan. Evita la información de dudosa procedencia. SEUNI es salud. Sigue nuestros temas de actualidad. Escucha la opinión de nuestros especialistas. Despierta tu conciencia generando conocimientos. Infórmate y conoce. seuniradio.com. No dejes de escucharnos. Nómadas. Buscando respuestas.